Este programa llega a ustedes gracias a Richard Education. Educación extraescolar con calidad británica, exclusivo para niños bilingües. Richard Commerce, su servicio premium de exportación e importación con calidad y puntualidad inglesa. Conducción, Alex Hernández, magíster en periodismo con amplia trayectoria en medios de comunicación internacionales. Les damos la bienvenida una vez más a este espacio Caribe Sur. En la conducción y producción, quien les habla, Alex Hernández. En la asistencia de producción, Daniela Rangel y Sami Nodas. Y en los controles, Agustín Romero. Hoy, con música. Música y más, porque nos acompaña Iván García. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, gracias. Bueno, Iván es un artista multidisciplinar, es bajo cantante, nació en Caracas, Venezuela, con más de 38 años de recorrido artístico, 20 de ellos residenciados en varias ciudades de Europa. Desde 2014 vive en Buenos Aires y es parte del elenco estable del Teatro Colón. Sí, tengo ese privilegio, de verdad que estoy muy agradecido. ¿Cómo es formar parte de una institución cultural referente a escala mundial? Mira, sin duda el compromiso artístico que te genera cotidiano, cosa que es muy importante, ya no solamente porque pertenezca a una institución, sino que por disciplina tienes que tener ese empuje, ¿no? Pero al estar dentro de la institución al tener ese nivel a nivel mundial, te pide una concentración y una exigencia técnica y artística en todas sus dimensiones. Porque además somos muchísimos cantantes en la ciudad de Buenos Aires. Y en el mundo viene mucha gente a audicionar al Teatro Colón. Pero gente desde Japón a audicionar. Con lo que a uno lo llamen. Y tengo tantos años desde que llegué a la ciudad y el teatro me ha convocado durante todas sus temporadas. Para mí es un privilegio grande. Claro, aunque te presenté como música porque tu voz es música, solamente de escucharte hablar ya es una melodía que queremos tener siempre al oído, pero tú eres un artista multidisciplinar. Sí. Que además siempre está investigando, indagando en performance, en nuevas propuestas. ¿Cuál de todas esas, disciplinas que abarcas te gusta o con cuál te sientes más cómoda, aparte, por supuesto, del canto? Mira, es que todas me llevan a lugares distintos, ¿sabes? Ahí yo siempre he sido muy curioso, desde chiquitito. Entonces empecé a descubrir esa multidisciplinaridad. Se valen los trabalenguas, aquí se vale. Que me sentía muy cómodo en la pulsión que me generaban. Lo fui descubriendo en el trayecto del tiempo, ¿no? Desde que empezaba a cantar chiquitito en los coros, los juveniles, la universidad. Y empecé a ver después en el trayecto todo lo que a mí me generaba seducción. La danza, la poesía, que soy un fiel lector de la poesía. De hecho, tienes trabajo de poesía Tengo trabajo hecho audiovisual. con poesía, sí. De la poesía, el teatro, soy actor. Hice danza tradicional, hice danza africana, porque todo eso en el cuerpo me lo pedía, ¿sabes? El cuerpo me lo pedía. Y ahora, en estos años, lo que he hecho es que esa multidisciplinaridad la meto, siempre hay un guiño del cuerpo, del alma, de la sensación en las otras representaciones que voy a hacer. Si es una ópera clásica, siempre el cuerpo está metido, el alma está metido, la poesía está metido, la danza está metido dentro de mí, aunque no se exteriorice, pero yo la tengo dentro, porque bueno, ya yo soy así, es mi forma de ser. No, qué vergüenza, ¿cómo voy a cantar yo delante de Iván? Por Dios, no. Mira, ¿qué
¿Qué te dice tu cuerpo cuando dialogas con él? Se abre, se expande, siempre está dispuesto a recibir. Lo deja ser. Yo lo dejo ser. Y también pasa ahora una cosa muy interesante. No es que lo dejo ser y él se va como loco por allí. No. Como caballo desbocado, ¿no? No, no es un caballo desbocado. Eso ya tengo digamos, casi 40 años en el escenario. Y cada presentación que haya con 15 personas o con 3.000, siempre, cada día es un aprendizaje y una pulsión distinta. Y eso uno lo absorbe en el cuerpo. Entonces, cuando voy a manifestarme en cualquiera de las disciplinas, es como es un ida y vuelta que se genera en el cuerpo. Lo que ya has recibido en la historia y lo nuevo que se te genera. Entonces siempre estás acumulando en el cuerpo sensaciones. Siempre estás acumulando. Es como cuando en la historia de tus besos, cada beso es distinto, porque cada cuerpo es distinto, cada boca es distinta. Son diálogos distintos. Sí, entonces se presentan diálogos distintos. Entonces, o sea, tú no puedes besar de una manera a un fulano que a una sutana, que a una sutana, que a un fulano. Siempre el beso será distinto. Entonces podemos hablar de memoria corporal. Totalmente. ¿Eres esclavo de tu voz? Yo soy disciplinado. Y sé que mi voz es uno de mis medios, pero es mi principal medio, porque no soy bailarín. O sea, yo me cuido el cuerpo para expresar a través de mi voz. Y tengo una disciplina que bueno, desde que descubrí que tengo la voz, la cultivo a diario. Soy disciplinado y me cultivo. Yo creo que el cultivo, más que el cuido en sí de no tomar determinadas cosas y todo esto, y eso es muy personal también. Hay gente que no toma agua fría. Yo no la tomo, pero es porque por las amígdalas. Yo no tengo amígdalas y esa regulación que hacen las amígdalas de las temperaturas, yo no la tengo porque me las quitaron desde que era chiquito. A mí me han quitado, yo siempre soy como a la mitad. O sea, no tengo amígdala, calzo 45.5, los zapatos, la ropa es a la mitad. Para conseguir Es calzado? difícil. ¿Te los Es mandas a hacer? difícil, algunas cosas sí, porque yo soy como todo a la mitad. Mira, y siempre hablamos de tus outfits. Ajá. ¿Cómo los seleccionas? También, digamos En el Instagram, decís. No. En el tu outfit. vestuario, Perdón. Sí, tu vestuario, que siempre son Es una... Nada, lo veo, me identifico y yo me pongo lo que quiero. Yo hago mucho lo que quiero realmente. Siempre has hecho lo que quieres. Sí. Cuando descubrí esa libertad, siempre he sido bastante libre. Pero has tenido también límites, hablando, por Sí. ejemplo, de tu familia, que te viene esa vena artística de familia, Por parte de mamá, sí, por parte digamos. de mamá, pero tu una mamá era consentidora. Sí. Ella tiene mucho que ver con lo que yo soy. Además, ella perteneció a un grupo de mujeres que cantaban boleros por los años 50 y 60, donde no era muy bien visto eso. Entonces, le admiro desde ese lugar, ya no solamente que cantara bolero, sino que cantara bolero en un momento complejo para que la mujer saliera de noche a trabajar. Claro, a era mal cantar. visto. Era muy mal visto. Eso se lo festejo y creo que eso yo lo tomé como una gran admiración. Y siempre he sido hecho un poco y me voy. Cuando veo que la cosa me quieren poner límite, me voy. No soy, ya dije, soy disciplinado, pero no me dejo... ¿Y alguna vez te has hartado del medio? No. Del medio no me harto. Yo me harto es de la gente. A lo humano es que hay que tener... es peligroso, como somos todos, ¿no? Con sus luces y sus oscuridades. Y cuando la gente no me interesa, me voy y ya está. ¿Y cómo te proteges? Yéndome.
o no yendo. ¿Cómo Me junto con quien me quiero juntar, me veo con quien me quiero ver, estoy en las producciones, tengo la fortuna de verdad que cuando me llaman a producciones son producciones en las cuales me siento muy cómodo. Y el grupo humano son colegas con quien me las llevo muy bien y no tengo que ser amigos de ellos, sino son un grupo humano compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo que tienen unas almas preciosas, disfruto ese momento y después continúo. Y en muchos casos se ha empezado a cultivar una amistad fuera del espacio del teatro. Entonces, bueno, te tomas un café, empiezas a conversar, empiezas a dialogar y empiezas a hacer una vida, digamos, una relación humana empieza. Pero yo me cuido mucho desde ese aspecto también. Tengo una gran aliada que es la poesía. Entonces, cuando llego a mi casa, tengo la poesía, porque yo soy muy gato en ese sentido, soy muy murciélago. Yo estoy metido en mi cueva y entonces la poesía me abraza y yo la abrazo a ella. ¿Qué autores y autoras te abrazan más todavía? Esa es una pregunta muy difícil. Es una pregunta difícil porque yo tengo también la poesía de una forma muy oracular, de cómo yo me sienta y de las preguntas que me hago humanas e intelectuales. Voy a mi biblioteca y de los poetas que tengo y las poetas que tengo allí, siempre pregunto y digo, este o ella algo me va a decir y lo escojo. Entonces no es que tenga un poeta o una poeta que me abrace. Pero hay alguien que sea recurrente cuando estás en esta búsqueda de respuestas. Sí. ¿Quién? Hay una poeta venezolana que se llama Hani Osot. Claro. Aquí desde hace muchísimos años. De hecho, fue a la primera que le puse el oráculo. Después eso se ha ido extendiendo. Después me di cuenta que tenía varios, entonces ya todos los tengo en esa parte oracular. ¿Y en qué momentos recurres a Hani? ¿En momentos de miedo, en momentos de soledad, en momentos de incertidumbre? ¿Qué te lleva a buscar esa respuesta? Es que depende. Todo depende, incluso el día, porque dentro de esos estados anímicos o del alma, a veces ella no siempre me da la respuesta. Entonces es complejo. Es una cosa y a muy veces puede que te la dé a medias, porque puede ser que tú la complementes. Es que a veces son... yo me hago la pregunta, voy allí, abro el libro al azar y aparece la respuesta, es casi como un I Ching. Y entonces empieza a complementar lo que yo he venido pensando, o me abre luces, me abre puertas. Es delicioso ese mundo. Como me pasa en la construcción de personajes, por ejemplo, me pasa muchísimo también, ¿no? Claro, como bien lo dices, muchas veces tienes que no solo cantar, sino también interpretar un personaje, desarrollas un rol y detrás de eso hay mucha investigación. Sí, es que un cantante que no esté relacionado con la poesía, que es decir, el prisma que se genera en la palabra y la construcción de todo eso, un cantante que no esté metido allí tiene un recorrido muy limitado. Yo creo que todo cantante o todo aquel que abra la boca para expresar una palabra, tiene que estar ligado a la poesía porque sí. Creo que es obligatorio. Creo que eso, uno de mis señalamientos a la institución que forma cantantes es que no los ponen a leer poesía. No los ponen a leer a autores de la palabra como el teatro. Y es vital. O sea, Importantísimo. Inclusive coincido contigo. E inclusive hasta los periodistas deberían leer poesía. Porque para tú tener
registro y dominio de la palabra, necesariamente tienes que pasar por la poesía. Y claro, y no necesariamente toda la poesía clásica, puedes pasar por todo tipo de literatura, ¿sabes? Tienes que leer, sí, Ovidio, los poetas contemporáneos, románticos que aún se mantienen, Pasolini, o sea, quien no lea Pasolini, ¿no? ¿Has escrito? Yo soy un atrevido. Entonces me pongo Confiesa, Eso no- confiesa. Ya empezaste, ya no te detengas. Me pongo es que yo le tengo mucho respeto a los escritores. A Entonces, ejercitar, te sí, pones a sí, ejercitar exacto, te gracias. pones a ejercitar Ejercito la musa. sí, no sé si las musas. Yo me pongo a ejercitar sobre mi historia y tengo algunos relatos que voy escribiendo o que he ido escribiendo, relatos a partir desde mi infancia y eso esas imágenes me generan un relatar, ¿no? Es por allí. Puede ser algún diario, podemos leer a futuro. Sí, puede ser que en algún Autobiografía. momento es como una autobiografía ficcionada de alguna manera también, ¿no? O sea, que a partir de una imagen que se me viene de la infancia, de la adolescencia, de mi casa. ¿Qué hay en esos relatos? ¿Puedes compartir algunos de los que más te hayan marcado o de los que más guardes, digamos, una impronta significativa? Tengo cosas muy lindas. Y en estos días retomé uno, que se lo conté a un colega, a partir de cuando yo hice Siglo de Oro Trans, el Don Gil de las Calzas Verdes, que hicimos en el Teatro San Martín, Siglo de Oro Trans, donde la mayoría de sus integrantes del elenco eran mujeres, hombres y mujeres trans. Yo estaba allí también, que parezco como una trans, pero que no lo soy. Soy actor, ¿no? Y entonces, allí yo descubrí, con ese elenco, que había una persona, una de mis compañeras, que se parecía mucho a alguien que yo quise mucho en mi infancia, que se llamaba mi tía Hilda. Y mi tía Hilda era una mujer maravillosa, muy amiga de mi madre. Le decíamos tía porque era amiga de mi madre y yo crecí con ella como hasta los 10 años. Y mi tía Hilda era una mujer hermosa, preciosa, compañera de mi madre, amiga, de esas que se metían en la cocina y lloraban, reían, cocinaban, Y un día yo le pregunto a mi madre, ¿por qué mi tía Hilda tiene esa voz? Y mi madre me dijo, esa es la voz que Dios le puso. No se habló más del tema. Con el tiempo la casa de mi tía Hilda se quema. Y después descubro con el tiempo que es que la casa de mi tía Hilda no se quema, sino que la casa se la queman con ella adentro. Y estando en Siglo de Oro Trans me vino todo eso. Me despertó ese recuerdo. Y lo escribí. Escribí la historia de ese encuentro con mi tía Hilda que me cargaba, que me hacía que yo le pidiera la bendición. Ese sonido yo lo tengo, el sonido de su voz. En algún momento lo voy a reproducir para una de mis performances. Y claro, ella pertenecía también a un momento de la historia que todavía sigue sucediendo, donde a ellas las pueden llegar a quemar, como a las brujas del 800 y del medioevo. Bueno, a mi tía Hilda la quemaron. Y con un amigo recordé eso y bueno, como me pediste que te recordara algo, volví a retomar esa emoción que me generó ese impacto de vida. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 10 años. ¿Lloraste mucho? No, porque yo me di cuenta de eso después. O sea, mamá me protegió. Me dijo que se le quemó la casa.
mi tía Hilda no se habló más. Esos son esos silencios que quedan en las familias, a veces por protección, a veces... Y esa protección puede generar después en el tiempo muchas cosas, ¿no? Pero lo que rescato de lo hermoso del teatro y de los personajes que uno hace es que te hace descubrir tu vida también y te abre puertas que a veces tienes ocultas y el teatro, un personaje te lo descubre, ¿sabes? No es que lo usé para hacer el trabajo, sino que yo vi a mis compañeras y yo dije, ella se parece a mi tía Hilda. En sus maneras, en su cosa. Me recordó ese amor y yo le tengo un gran amor. Y que es Nati Menstrual, la gran Nati Menstrual, una gran pintora, una gran poeta que tiene su sede ahí en San Telmo. Y la actuación también te hace vivir vidas ajenas. Obvio, eso es lo maravilloso, lo lindo del trabajo de uno, que es que uno puede vivir noche a noche la vida de alguien que no es uno ni se parece a uno siquiera. Pero tú pones tu cuerpo y tu alma y tu voz para que ese otro ser viva. Y ahí empieza también Una ese comunión, diálogo, ¿no? sí, una comunión de que se empiezan a unir ellos. Ahí hay una cosa, bueno, no en vano está el gran Dorian Gray, ¿no? ¿Hay alguno en particular de los que hayas interpretado que digamos, te haya quedado tanto que te gustaría vivir esa vida de ese personaje? No. Esas son la vida de ellos. La vida de ellos y la vida tuya es tuya. Iván el Cimarrón, de Hans Werner Henze. Es una producción del Centro de Experimentación del Teatro Colón. Uh-huh. Cuéntanos un poco de este evento. El Cimarrón es una obra una obra, digamos, es un cuento musical que escribe Hans Werner Henze por el año 70. Y es una obra muy interesante basada en el libro de Miguel Barnett, el escritor y poeta cubano, que se llama Memorias de Esteban Montejo, El Cimarrón. Fue el último cimarrón que existió en Cuba y murió hacia finales del 1900. Él murió a los 103 años. Henze hizo este libro. Bernhard Henze, en su alemán comunista, metido en esa época bastante homosexual, el homosexualismo en los comunistas, eso no puede existir. Claro. Sí. Resulta ser que él se va a Cuba, bueno, por la cosa Fidel y toda esta historia que no me toca a mí contar, ya es conocido por todos. Y descubre este libro y hace una música maravillosa. Hace este cuento musical. Es un solista que hace el personaje de Esteban Montejo, guitarra, un gran set de percusión y flauta. Es una música, digamos, no es melódica, es una música que está dentro de una estética que le llamaban la estética de la contemporánea, con algunas reminiscencias desde la música medieval, tiene guaguancó, tiene boleros, tiene, ¿sabe? Tienes que descubrirlo dentro, ¿no? Y eso es lo interesante para el público también. El texto es delicioso y esa obra muy pocas veces se representa en el mundo. Porque qué? Tiene una dificultad técnica, una dificultad interpretativa y la primera vez que se hizo en Argentina la hizo el gran Marcelo Lombardero, un barítono en ese momento. Después ha diventado uno de los grandísimos directores de escenas para ópera y escenas y cuentos musicales en el país. Yo le tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto. Marcelo lo hizo en forma de concierto, porque claro, él es blanco, ojos verdes,
Él fue muy respetuoso y lo prefirió hacer no encarnando al personaje, sino haciéndolo de forma de concierto. Claro que Después, vale decir que el cimarrón es el simbolismo de una denuncia social de la vida de los totalmente, negros. totalmente. En este caso, por eso es que haces alusión a lo Sí. de los ojos Verdes verdes de y de Marcela. personas esclavizadas Sí. en el siglo XIX hasta nuestros días. Sí, ¿Qué todavía. relevancia tiene presentar una obra con este contenido? La importancia, esta obra realmente habla es de la libertad. Esa libertad condicionada. Y a mí me parece que es muy interesante que en estos momentos del mundo, en estos momentos del país que nos acoge tan hermosamente, hablemos realmente de esa libertad condicionada. Tenemos que pensar en la libertad condicionada. Y el cimarrón habla de ello. Es un personaje hermoso, yo lo adoro, porque además es muy cínico. Y a mí el cinismo me encanta también, con el sentido del humor, de ese... Sarcasmo, ironía. Claro, es una ironía totalmente constante. Se deja de... Y nunca te habla desde la cosa del yo soy el negro sufrido, que yo también detesto esa imagen de los negros. Y cuando me tocan el tema de la negritud y los pobres negros, ahí es cuando me levanto y me voy. No Porque te vamos no a hablar de eso. No queremos que te levantes, todavía nos queda tiempo. Porque esa mirada paternalista, ¿no? También, ¿Por qué ojo, ¿por qué te genera eso? casi ¿Por qué te genera esa porque también incomodidad? de culpa. Hay una cosa que empiezan a sentir como una culpa histórica. Y la gente hoy en día no tiene que tener culpa histórica, ¿sabes? Entonces, me molesta cuando se ponen paternalistas ante los negros, ante los homosexuales, ante los trans, ante la... No, la gente es como es y ya está. Entre Y los hay una migrantes. historia, sí, los migrantes, ¿sabes? O sea, la historia es la historia contemporánea. Y lo bueno de estas obras, que su presencia hoy en día sigue siendo voz. Y por eso me interesa hacer el cimarrón. Antes de esta presentación que venía ahora, con Marcelo Lombardero como director y bajo la producción de Martin Bauer, hicimos en la época de la pandemia una filmación, una producción filmada de este proyecto, de este cuento. Hermosísimo. Se presentó y se estrenó por streaming y quedó hermoso, con comentarios muy lindos, tuvimos algunos premios. ¿Se puede conseguir en...? No, todavía no, porque todavía ahora están esas cosas de discusión de derechos de autor y todo esto. Está bajo la protección de la ONTREF y quedó muy hermoso, de verdad. Después lo hice en Francia, en otra producción francesa, y ahora lo repito acá, y siempre me da muchísima alegría decir ese texto y asumir ese personaje, porque en esa música se presenta unas libertades y unos extremos que pone la voz en unos lugares muy difíciles, desde sonidos de cosas así. Ese fue el desafío. Ese es uno de los desafíos que tiene esa obra, que en su texto te habla del dolor, de la risa, de la sangre, de los latigazos, de unos extremos vocales muy grandes. Y a mí eso me seduce, no me deja en la comodidad. ¿Te gusta eso? Que Sí, haya claro. desafío, que no, Me encanta el no estés desafío, me cómodo encanta con el desafío, me encanta, no me gusta la puerta abierta, me gusta la puerta entreabierta. Para yo poder, desde chiquitico, mi mamá me decía, vamos a visitar a tu tía, por favor, Y tú no ibas te así. metas en los cuartos. Entonces yo veía la puerta medio abiertita y yo iba y hacía todo y me metía. Se veía la puerta cerrada, me generaba todavía más angustia. Te Y retaba veía después por los tu mamá. huequitos de la llave y todo. Si estaba la puerta abierta, dejaba, pasaba, no no te entraba. interesaba. Sí. Me gusta la puerta entreabierta o cerrada. ¿Y O sea que el reto, qué es lo que más amas en la vida? aparte del café,
Dijiste que el café era lo que más amabas. Aparte del café. Yo tengo mis amigos muy queridos, gente que amo muchos, ya me conocen y yo siempre les hago la pregunta, pregúntame qué es lo que más amo en la vida y todos los días siempre amo algo distinto. Muy bien. Tengo acá algunos juicios críticos respecto a tus actuaciones y uno de ellos dice: el protagónico de Iván García con buena voz y formidable ductibilidad actoral, demostrando una vez más ser tan bueno en la comedia como en el drama. Esto lo escribió Donato Decina de Paraíso para usted en junio-julio 2023. Otro dice: otra variante fue traducir al castellano los dos textos de Samuel Johnson, espléndidamente vertidos por Iván García. Por Ernesto Castañino, Tiempo de Música, junio 2023. Y hay muchísimos más. ¿Cómo resuena esto en el ego de Iván? ¿Cómo te proteges de tu ego? Eso ya pasó. Yo trabajo al día. Yo soy de hoy. Ajá. ¿Y los elogios de hoy? Los elogios de hoy, yo los escucho, los agradezco las miradas, agradezco la mirada, pero no tomo nada de eso para mí. No sé si me explico. Quiero decir, escucho el elogio, lo agradezco, pero no me alimento de eso. Yo trabajo a diario. Para mí, para ofrecer lo mejor que tengo. No sé si doy lo mejor que el otro espera de mí. Yo doy lo mejor que yo sé que puedo dar. Conozco mis límites, investigo, como ya dije anteriormente, soy curioso, estoy constantemente investigando y doy de mí lo que doy. Esto es lo que hay, como dicen, ¿no? Esa madurez también te la da, digamos, una solidez espiritual. ¿Cómo alimentas tu espíritu? Alimento mi espíritu con el cotidiano. No es que yo tenga no pasa por la práctica religiosa ni nada por el estilo, sino que estoy muy atento al diario. Al diario vivir, a mi diario vivir y al diario vivir del cotidiano que tengo alrededor, que me enseña muchísimo. Y también, ya que mencionaste un verbo tan hermoso como enseñar, ¿te gusta la docencia? ¿Ejerces la docencia, la instrucción con jóvenes que transmites, a quienes les transmites tu conocimiento? ¿Qué te dejan y qué les dejas tú en esa práctica? En los tiempos que me ha tocado hacerlo, lo que intento hacer es transmitirles mis pulsiones. Como yo les digo a ellos, la creación del banco de imágenes. Yo tengo miles de cuadernitos en mi casa. Cuadernos de todos los tamaños, de todos los grosores. Ahí yo vuelco el imaginario, mis sensaciones, lo que me impacta, lo que me hiere. Uno tiene que herirse constantemente. O sea, hay artistas que no, habemos otros que nosotros nos herimos a diario. Y nos herimos, incluso con la risa. Te hieres y eso después, cuando llegas al escenario, te sana, sales sano. Entonces herida, te pasas la lengüita en el escenario. Te ha curtido. Ya. Entonces, es lo que trato de transmitirle a los más jóvenes. No doy clases de técnica ni nada de eso porque hay gente que es mejor que yo en eso. Sabe transmitir una técnica. Yo no la sé transmitir. Yo puedo transmitir las sensaciones, lo que a mí me ha funcionado y trato de dárselos a ellos, ¿no? Por eso es que dar consejo es muy peligroso. Porque yo creo que el consejo que uno le puede transmitir a un joven, a lo mejor a él no le funciona porque su historia es distinta.
Yo lo que los invito es que estén atentos al día, en el espacio en el que están, en el país donde están, en sus respiraciones, en su cuerpo, en el lunarcito que tienen detrás de ahí, en la rodilla, ¿sabes? A la gente que tienen al lado, a mirar, ¿sabes? A eso es lo que yo los invito. Y siempre lean. Lean. Pero no para ser Eruditos. el erudito, sí, evitar esa mirada. Porque los pone en un lugar que para el actor, para el cantante, no está buena, esa cosa inflada. No, es para masticar y tragar aquello y que eso después dentro de tu Digerirlo. cuerpo sí, vaya haciéndose, ¿sabes? Y después lo botas. Eso es lo importante. Es lo que se queda y lo demás lo botas. Botar el desecho, quedarse con Claro. lo que Por eso nutra. el gran maestro Eduardo Gil, cuando entramos en el TED, dijo, yo tenía 19 años de edad, y dijo una cosa maravillosa. Y él decía, estamos para aprender a aproximarnos a hacer una interpretación de un personaje, para ser actores. Y un actor se tiene que ver la mierda. Y hoy en día, con mi edad y con mi trayectoria, me doy cuenta que es así. Uno se tiene que ver la mierda. Eso significa que tienes que ver antes haberte alimentado. Y después desechas, ¿sabes? Y no solamente el actor, sino todo aquel que intenta aproximarse al alma humana. Porque eso es lo que hacemos los intérpretes. Aproximarnos a un alma humana que no somos nosotros. Para eso tenemos que estar preparados. Claro, porque si no, ¿qué vas a ofrecer? Claro, es que tenemos que estar preparados. Es como un psicoanalista, un psiquiatra, un psicólogo, un poeta, un periodista como vos. O sea, que tienen que estar atentos, abiertos a todo, alimentarse aquello y después ¡guau! Botar el desecho. Estamos conversando con Iván García. Llegamos ya al final del programa. Ay, qué lástima. Muy lamentable. Yo quiero seguir. Yo también. Hasta que nos saquen, ¿verdad? Antes de irnos, Iván, tienes, digamos, por tu trabajo, la posibilidad de viajar, de recorrer distintos destinos. ¿Eso atenúa un poco la amargura o lo agridulce del desarraigo? Qué pregunta tan difícil. Estamos terminando y aprovecho de dificultarme la cosa. Es complejo lo del desarraigo. Lo vamos a desarrollar en el próximo podcast que vamos a hacer con vos. Sí. Comprometido ya. Par de dos. Algo se va. Gracias por la pregunta, hermosa. Gracias a ti. Va pasando. Me tomaste por sorpresa con la pregunta, me dejaste conmovido. No la podría desarrollar, pero va pasando. Yo creo que como Ulises, ¿no? Como Dionisos, vas viajando y siempre va pasando por allí, ¿no? El barco, ¿no? Sí. La barca, el barquero. María Fernanda Palacios, una gran maestra y amiga, escribió un texto para mí que era un barquero. Y siempre me ha tocado ser el barquero. Mi primer personaje fue primero Dionisos y después el barquero Caronte. Tenía yo 28 años de edad. Serás sempiterno barquero, entonces. Sí, yo felicidad. Y después voy a terminar como un tiburón, me tiro en el mar y llego a una isla, en algún lugar, alguna playa en Venezuela, y ahí terminaré vendiendo pescados
y vendiendo, ¿no? Y la gente va a decir, ¿y este señor? Y yo voy a decir que yo canté por aquí, canté por allá, y la gente no me lo crea. Ese es mi gran triunfo, que la gente no me lo crea, sino que yo voy a decir, coro, coro fresco, coro, coro, carite, y voy a vender esas cosas, porque ya el mar, ¿En qué playa? en una playa de Oriente en mi país, Muy bien. Playa Medina, ¿puede ser por ahí? puede ser por Puede allí. ser. Bueno, vamos a ver qué te depara el azar acá Ajá. en este sobre con el mapa mundi, justamente. Tenemos unas cartitas. Ay, 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 ay. Vamos a ver a qué lugar te llevan. Jugamos con Ujú. Iván. Escoge solo una. Cerró los ojos. Cierra los ojos. Muy bien. A ver, A ver. revélala. A Estados Unidos, a Nueva York. Ah, ¿viste qué sorpresa? Creo que antes de ir a la playa, ajá. Creo que antes de ir a la playa, como que te toca otro destino. Otra Aunque vez. Lo tuyo es más Europa, pero también. Sí, no, en Estados Nueva York está muy Unidos, bien. sí. Sí. Y a Harlem. Ahí estar ahí con los míos, ¿no? Claro. Bien. Miren. ¿Dónde te gustaría, a ver, aquí, así Así. la ponemos acá? Eso, estoy. gracias. Ahí está. Me muy bien. espera New York, ¿eh? Así que abran las puertas. Hecho está. Bueno, Iván Amén. García, artista Gracias. multidisciplinar, muchísimas gracias por habernos concedido este honor. Se despide en la producción y conducción Alex Hernández, en los controles Agustín Romero y en la asistencia de producción Daniela Rangel y Sami Nodas. Hasta la próxima. Síganos en nuestras redes sociales @CaribeSurSomos y a Iván Gracias. en tu Instagram. Iván Vásgar, de Muy bien. Iván bajo. Iván Vásgar. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Chao, gracias. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Richard Education, educación extraescolar con calidad británica, exclusivo para niños bilingües, y Richard Commerce, su servicio exclusivo de importación y exportación con calidad y puntualidad inglesa.